Menio, buenos días. Ciro, ¿cómo estás? Ayotzinapa, otra vez Ayotzinapa. Otra vez Ayotzinapa y las veces que sea necesario. Fíjate, Ciro, que dice Carlos Payán que hay una sola dictadura ante la cual un periodista ha de rendirse, la de los hechos. Y yo considero que el Carlos informe... Payán, el ex director fundador de la jornada. Es un amigo entrañable, mi compañero, mi hermano. Y a quien respeto muchísimo. Yo creo que el informe presentado por Alejandro Encinas está preñado de hechos inobjetables. Y me sorprende, y no me sorprende tampoco, lo que ha sucedido en torno a este informe. Porque de nueva cuenta, la rabia que los ciega, los hermana. ¿De quién hablo? Del opositor más rijoso y del intelectual más refinado. Del chismoso en la red y del columnista de altos vuelos. Otra vez, todos descalificando el informe y yendo a extremos de decir: no es un crimen de Estado, pues no fue Peña Nieto quien ordenó la desaparición. Textual. Este argumento falaz. O ¿Eso quién lo dijo? Aguilar Camín, escrito. O bien decir, Murillo Karam, y eso lo dicen muchos, es víctima de una persecución de esas desatadas por López Obrador. ¿Pero quién dijo así? Mira, Murillo siempre Karam, me preguntas nombres, te lo pongo al revés. Sí. Dime quién no. No. De los líderes más influyentes. Quien está tocando el tema eres tú. Pero yo lo único que te pido es precisión. Yo te hechos, pido. Como diría Payán, hechos inobjetables. Los hechos están en los diarios, en casi todos los columnistas, en casi todos los espacios. Hace un momento hicieron una enumeración de la cantidad de opiniones vertidas sobre el informe, con nombres y todo, en quiénes las mentiras. Pero es un discurso presente y actuante en los medios. El informe no tiene nada nuevo, confirmó lo ya dicho, y no se prueba la tesis de que es crimen de Estado. Y en distintos grados y de distintas maneras se ha salido en defensa de Murillo Karam. Yo sostengo, a partir del conocimiento del informe, de otros hechos, que antes, durante y después del 26 de septiembre, agentes y corporaciones del Estado mexicano o participaron coludidos con los criminales, o permitieron la operación de los criminales, o encubrieron a los criminales. Y que la responsabilidad va hasta los más altos niveles del Estado mexicano. Y voy al punto. Por lo menos policías municipales de 5 municipios participaron el día de los hechos, prestando seguridad a los criminales y yendo más allá, entregando a muchachos, a un contingente de muchachos que fue presentado en barandilla a los sicarios. 5 municipios. 5 municipios. Cocula, Huitzuco, Iguala, ¿y cuáles serían los otros 2? Tepechuac. Yo soy disléxico. Porque básicamente se ha centrado, Manuel. Igual Cocula, que es donde hay 3, por lo menos 3, pero se habla de 2 más pequeños. Y esto de lo que nos habla es de un control territorial por parte de Guerreros Unidos. En una zona considerada de guerra y de alto impacto para el Estado mexicano, con un batallón especializado en lucha contra insurgente, el 27 Batallón de Infantería. Y nos habla de otra cosa, de cesión de territorio. Ese día se movilizaron, según los indicios, alrededor de 600 sicarios en Iguala.
Estamos hablando de 50, 60, 70 camionetas en distintos puntos. Montaron retenes. Estos retenes fueron vistos por policías federales, por policías estatales. En esos retenes participaron policías municipales. De esos retenes estuvo informado el CISEN, la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación. Eso fue una operación de gran envergadura en una ciudad crítica para el Estado mexicano. Iguala. Que estaba enterado minuto a minuto de qué estaban haciendo los normalistas. Porque los normalistas eran desde antes del 26 de septiembre objeto de una operación de vigilancia contrainsurgente. ¿Contrainsurgente? Contrainsurgente. Es parte del diseño. ¿Por qué haces esa cara? Pues porque me llama la atención. Y porque estamos al aire, y porque estamos en un programa de radio y de televisión. Pero por eso la hago. Bueno, sí. Esa cara de extrañeza ante un hecho real. O te debo decir, debo hacer sí, no, señor, usted está diciendo la verdad. No, pero la cara es también una forma de descalificar un argumento que se basa en hechos reales. Me sorprendió, pero sigue, por favor. El Estado mexicano, desde hace muchos años en Guerrero, tiene montada una estrategia contrainsurgente. Esto no es extraño. ¿Por qué? Si Guerrero fue la cuna de la guerrilla, si en Guerrero actúan grupos armados, ¿por qué habría de ser extraño que el Estado mexicano desplegara estrategias de contrainsurgencia? Es una hipótesis tuya. Está probado que había una investigación y una vigilancia constante sobre estudiantes que eran considerados... ¿Por quién? Están en todos los reportes. ¿En cuáles reportes? En el mismo informe. Lo informó el grupo independiente de expertos. Es un reporte, es un informe. Bueno, con base en reportes del CISEN, con base en comunicaciones, en mensajes. Y es parte de una estrategia que operaba. Se sabía a qué hora salieron, cómo fueron a Chilpancingo, cómo no pudieron secuestrar los autobuses en Chilpancingo, cómo se fueron a Iguala. Se sabía cómo se desplazaron en Iguala. Se sabía y se supo que uno de los autobuses que ocuparon pasó libre todos los retenes hasta Cuernavaca, el famoso quinto autobús. Minuto a minuto, el Estado mexicano estaba enterado de cómo se movían los estudiantes y minuto a minuto, el Estado mexicano estaba enterado de cómo se movían los sicarios. ¿Por qué no intervino? ¿Por qué no intervino? ¿Por qué el ejército no salió de sus cuarteles ese día cuando iniciaron los ataques? ¿Por qué no hubo una alerta roja en una zona considerada de guerra, de alto riesgo? ¿Por qué el cuartel de la zona 27, el cuartel del batallón 27 de infantería, que es un cuartel en zona de guerra que tiene un dispositivo periférico de seguridad, no actuó, siendo que las balaceras se produjeron a no más de 3 kilómetros del cuartel? ¿Es tu punto de vista? ¿Has estudiado el tema? ¿Lo has seguido? Y aquí lo tengo, hay un texto, el de Jorge Fernández Menéndez, que también ha seguido el tema, que yo te diría contradice punto por punto todo lo que acabas de decir. A ver si al regresar leemos un fragmento. Es el texto que publicó ayer
en Excelsior. Ayer, martes 23. Que es parte de lo que te digo. La andanada mediática en contra de un informe que se sustenta en millones de mensajes. Ir en contra del informe es una andanada mediática. No. Es la persecución de la discrepancia desde el poder. Sí, claro. No, por discrepan Dios. Discrepan con el informe. Te lo pongo de esta manera y al revés. Sí. Es la persecución de todo lo que hace este gobierno. O de todo lo que se dice por parte de los medios. Leemos un fragmento de la columna de ayer de Jorge Fernández Menéndez. Y leo un fragmento de mi columna también. Sí, la leemos completas las dos. 8:20, hacemos una pausa, volvemos. Escuchamos completo el primer bloque de Epigmenio Ibarra, su reflexión y sus apuntes sobre el informe del caso Ayotzinapa que presentó el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas el jueves. Yo le comenté al final del bloque que había un artículo, lo leímos y lo comentamos ayer. Dijimos, si se da la oportunidad, vamos a leerlo hoy. Y creo que se da esa oportunidad. Es el de Jorge Fernández Menéndez, que refiere lo mismo que tú, pero con una lectura completamente distinta. Voy a leer un fragmento de la columna publicada ayer en Excelsior por Jorge Fernández Menéndez. Dice, la respuesta más certera desde el ámbito oficial a la inverosímil investigación sobre el caso Ayotzinapa que encabezó el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, la dio el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien en Twitter sostuvo que rechazaba, comillas, la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días. Se cierran comillas. Tiene toda la razón, continuó leyendo a Jorge Fernández Menéndez. La comisión investigadora se sacó de la manga una investigación política que no castiga a quienes han hecho daño a los jóvenes y parece empeñada en arruinar vida y reputación de quienes sí han combatido a los criminales. Que Claudia Sheinbaum le haya dado todo el respaldo a su secretario de Seguridad es una demostración, además, de los conflictos internos. Bueno, ahí se va por la parte de los conflictos internos y regresa al tema de Ayotzinapa en la segunda parte de su columna. Déjame nada más de terminar. Escribe Jorge Fernández. La primera detención fue la de Jesús Murillo Caram, ex procurador, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Dos de esos delitos, el de tortura y desaparición forzada, no estaban legislados cuando se dieron los hechos. No puede ser procesado por ellos. Segundo, no hay testimonio alguno que muestre o indique que Murillo ordenó o participó en torturas, menos aún que haya ordenado la desaparición forzada de alguien. La PGR atrajo el caso varios días después de que sucedieron los hechos. Después habla de Tomás Herón, habla del caso del muchacho infiltrado militar, historia que por cierto dimos a conocer nosotros en marzo de 19, y concluye Jorge, para escucharte, Epigmenio, dice, cuando ocurrieron los hechos, aquí va parte de lo que habías dicho tú, cuando ocurrieron los hechos, el cuartel de Iguala tenía menos de 30% de sus elementos. Más de la mitad habían ido a cubrir el incendio de un camión a muchos kilómetros de distancia y no regresaron hasta bien entrada la noche. Serían hechos. Los que quedaban eran los elementos esenciales para el cuidado del cuartel. No era ni remotamente la primera vez que los jóvenes de Ayotzinapa iban a Iguala a provocar disturbios. Meses atrás habían quemado la presencia municipal. El matrimonio Abarca, José Luis y su esposa María de los Ángeles Pruneda, eran parte de los Guerreros Unidos, una organización criminal enfrentada con los rojos que pensaba que la incursión de los jóvenes de Ayotzinapa servía como telón
para ocultar un ataque contra una de sus bases de operaciones. Ese ataque se dio y fue antes de la detención de los jóvenes frente a un taller mecánico. Ahí murieron 3 personas. Quisiera leer más adelante el final de la columna de Jorge, pero empezamos por el principio. Inverosímil, político, persecución, difamación. La cantidad de adjetivos sumadas al informe o contra el informe reflejan la posición mediática imperante. Este informe no sirve. Este informe es parte de grilla interna de Morena. Es una persecución. No, es un esfuerzo genuino por encontrar por hacer un registro de hechos que muestran una cosa, insisto, que es irrefutable. Dice Jorge Fernández Meléndez que el 30% solamente estaban en el cuartel. Hubieran sido suficientes para actuar. Dice Jorge Fernández Meléndez que los jóvenes ya habían quemado la presidencia municipal de Iguala. Unas semanas antes. Sí, se habían desplazado 600 sicarios por la ciudad en camionetas. Se habían producido ataques a balazos en 4 puntos simultáneos. No, era obligación de la tropa, del jefe de la tropa, así fuera con 6 elementos, salir. Y de hecho salieron, porque militares y oficiales entrevistaron a los sobrevivientes, los amenazaron en una clínica, les tomaron fotos. Sí estuvieron los militares en la escena del crimen. Ese día podían haber actuado, podían haber dado una alerta, podían haber convocado fuerzas de Chilpancingo, podía haber llegado un helicóptero, uno siquiera, ante tantos ataques simultáneos. No sucedió. Dejaron hacer a los criminales. De acuerdo con el informe, ¿cuánto tiempo tomó entre el secuestro del primer grupo y lo que considera el informe que comenzó la matanza de los muchachos? ¿Qué son? ¿Es 6 de la tarde a 6 de la mañana, a 8 de la mañana? No, son un poco menos. Los balazos se producen, digamos, entre las 8 y las 11, 12 de la noche. Y las ejecuciones habrían comenzado más allá de si ahí mataron a los Eso sí no se sabe. Eso sí no se sabe. Se sabe que fueron desplazados. Hay gente que habla que comenzaron a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Estamos hablando de un lapso de 6 horas. Y que fueron desplazados 10. Al menos a 3 puntos. Sí. ¿Desplazados cómo? Hablamos de muchas camionetas, otra vez. En zonas aledañas a Iguala. Ninguna demasiado lejos. Pero estamos hablando de un lapso de unas máximo 10 horas. Máximo 10 horas. Pero desde que empezaron los muchachos a llegar a Iguala, estamos hablando de 12 horas. 12 horas. Y desde que se desplazaron, el último informe del informante salió a las 10 de la mañana. Ya iban para afuera de la normal. El de Julio César. Entonces, de lo que estamos hablando es: dejaron hacer a los criminales, algunos participaron con los criminales, después ayudaron a los criminales a consumar su objetivo. Cuando dices algunos participaron, ¿te refieres a las autoridades municipales o a soldados? Me refiero a soldados. Hay 2 delitos que se producen, a mi juicio, el día 26. Omisión deliberada. No se cumple con la misión de preservar la seguridad pública y de actuar. Y, segundo, hay participación. Eso está por deslindarse y le toca al juez y le toca a la autoridad, a quien procura justicia. Entonces, pero los elementos de mensajes, de testimonios están presentes. Y se habla con mucha claridad. Hay muchas comunicaciones intervenidas, mensajes entre dirigentes de grupos distintos, coordinados con un jefe,
y las órdenes cómo vienen y se reparten. Hay un hecho que está científicamente establecido. Los muchachos nunca estuvieron juntos. Ergo, Murillo Karam mintió. No fueron conducidos los 43 en una camioneta estaquitas en la cual se asfixió la mitad en el camino al basurero de Cocula. No fueron quemados en el basurero de Cocula. Todas las declaraciones obtenidas para fortalecer esa hipótesis se obtuvieron a base de torturas. ¿Todas? Casi todas. Iñaki Blanco nos ha dicho aquí durante 5 años que no fue así y nos ha dado y los videos en la Marina con Cerón. Vemos a 2 personas. ¿Cuántos son en los videos? ¿2 personas o es una nada más? Bueno, una que recuerdo ahorita, ¿no? Es una. Y es una. Esto son 2, ¿no? ¿Es una? No, ahora así como hay testimonios, estos testimonios que fortalecen la tesis de Cocula son consistentes con lo que sucedió en un video registrado por la Marina con un dron de la intervención masiva en la escena del crimen. Bueno, vamos a una pausa y continuamos y concluimos esta conversación sobre Ayotzinapa con Epigmenio Ibarra. 8:35, volvemos.